te quería preguntar sobre esta denuncia, ¿de qué se trata? Y bueno, la denuncia que se está haciendo es porque, bueno, nosotros estamos acompañando el reclamo de los residentes y para que el hospital entienda de que necesitamos que se adecúe el salario que están cobrando los residentes, que es de 750.000 pesos más o menos, por el trabajo que hacen de alrededor de 60 horas semanales y junto con el trabajo de ellos también, todo el trabajo de los sueldos de los trabajadores del resto del hospital, ¿no? De profesionales y técnicos, que desde más o menos alrededor de un año estamos cobrando sin tener paritarias, ¿no? Ellos arreglan las paritarias con los sindicatos, con un PCN de 1,3%, como nos pasó desde el mes de marzo hasta ahora, cuando la inflación es de alrededor en el mes de marzo de un 6%. Entonces, bueno, nuestros sueldos quedaron desfasados, la mayoría no llega ni siquiera a la mitad de la canasta básica familiar y estamos en la línea de pobreza, porque hoy en día para no ser pobre necesitas más de 1.200.000 y muchos de nuestros trabajadores, inclusive los médicos residentes, están cobrando 750.000 pesos, con lo que conlleva, ¿no? La atención en el Hospital Garrahan, que la mayoría de los pacientes son pacientes complejos o enfermedades complejas, o crónicos, o trasplantados, o pacientes con tratamientos oncológicos, y la mayoría de nuestros pacientes que están en sala, por ejemplo, en otros lugares están en terapias intensivas. Nuestro hospital es una gran terapia intensiva y por lo tanto el trabajo que hacemos es un trabajo muy complejo, arduo, y la verdad es que nuestros sueldos se quedaron estancados como el 50% o más. Deberíamos estar cobrando alrededor de 1.800.000 y los médicos lo mismo, 2 millones de pesos, alrededor de eso, y estamos cobrando menos de la mitad. Para llegar a esta instancia de la denuncia, me imagino que agotaron las instancias previas. ¿Cómo fue este proceso del reclamo? Bueno, creo que estamos teniendo un inconveniente. Ahí, Ahí, ahí está. no sé si escuchaste la pregunta o la repito. Si la podés repetir, te agradezco. Ah, sí, sí. No, bueno, para llegar a esta instancia de la denuncia que se presentó hoy, me imagino que se agotaron las instancias posibles anteriormente. Te quería preguntar cómo fue este proceso hasta llegar a la denuncia. Y el proceso fue que, bueno, no se escuchó a los profesionales. Y nosotros hace alrededor de un año que venimos reclamando lo que está pasando con los sueldos de todos los trabajadores. Lo que pasó con los médicos residentes es que ellos lo mismo, vienen reclamando cómo fue, el salario se fue quedando, ¿no? A partir del año pasado. Eh, intentamos hablar, intentamos hablar con los directivos del hospital, nos cerraron las puertas, nos cerraron los oídos, no nos escucharon, no escucharon a los médicos, residentes, que si bien están en una etapa de formación, para nosotros, para nuestro tipo de hospital, para cómo se trabaja, para nosotros los residentes son fundamentales porque cumplen un rol de médico, como un médico de planta, porque tienen que hacer guardias, porque las guardias muchas veces están a cargo de ellos. Entonces hoy, con esto de que están haciendo paros, no hay gente que cubran estas guardias, que es a partir de las 16 horas. En el día de ayer quedaron salas sin médicos. Y eso en nuestro hospital es algo gravísimo, porque son pacientes muy graves. Son pacientes que deberían, como en otros lugares, estar en terapias intensivas. ¿Vos podés tener una terapia intensiva sin un médico? Es algo que es impensable. Y bueno, el hospital o los directivos se tienen que hacer cargo de lo que está pasando. Y al no escuchar a sus trabajadores, está pasando esto. Están de paro porque no pueden, no llegan a fin de mes, no tienen plata para pagar sus alquileres, para pagar la comida, y eso es increíble que tengan estos trabajadores con tanta formación.
tanto los médicos como los técnicos y el resto de profesionales, no pueda llegar a fin de mes para pagar las necesidades básicas. Y no nos escucharon. Y bueno, hoy está sucediendo esto. El Hospital Garrahan está pidiendo auxilio, SOS, salvemos al Hospital Garrahan porque es algo muy grave lo que está pasando. Georgina, entiendo que hoy tuvieron una asamblea. ¿Cuál fue el diagnóstico de la situación que hicieron en esa asamblea? Bueno, la asamblea lo que se llegó fue el día jueves, va a haber un paro de 24 horas, un paro activo dentro del hospital, vamos a quedarnos en el hospital como se hace siempre, y va a haber una marcha de los trabajadores hasta el Ministerio de Salud a las 13 horas. Y el día viernes va a haber en el Congreso, se va a presentar todo lo que está pasando a los senadores y diputados, todo lo que está pasando en el hospital. Quienes nos representan tienen que defender la salud pública porque esto no se trata de nosotros y solo de nuestro sueldo, se trata de salvar al mejor hospital pediátrico del país. Si esto, que es tan importante, no se está salvando o no se tiene en cuenta o no le importa al gobierno, ¿qué esperamos para el resto de los lugares donde la gente se está atendiendo hoy? Porque tampoco tiene los medios para atenderse en otro lado. ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo hoy en el hospital? En el sentido por el paro, decís vos, o nuestras condiciones laborales. No, sus condiciones laborales. Bueno, la verdad es que cada vez tenemos más trabajo, porque vienen muchos pacientes que antes se atendían en la parte privada y hoy no se pueden atender, y cada vez tenemos más trabajo, más pacientes y más patologías complejas porque llegan cada vez en peores condiciones, porque no se pudieron atender, porque no tuvieron los medios, porque no hay otro lugar donde atenderse y los tiempos son cada vez más alejados, porque los turnos cada vez son más alejados, porque al haber cada vez más pacientes, el paciente cuando llega en las peores condiciones. Y esta crisis, como vos decís, también impacta en los pacientes, ¿no? ¿Alguna situación así cotidiana que se pueda mencionar para graficar cómo atraviesan esto los pacientes? Y bueno, tienen que reprogramarse eh, los turnos, y los turnos muchas veces cada vez son más alejados, porque al cada vez haber más pacientes, eh, no llegan a atenderse y se tienen que, en lugar de tardar un mes, van a tardar 3 meses en atenderse. Y bueno, la condición en la que va a llegar ese niño no va a ser la misma que si se atiende al mes que si se atiende dentro de 3 meses, con patologías graves, ¿no? Estamos hablando. Bueno, y para cerrar, si podemos enumerar de nuevo los pasos a seguir en la lucha, esto que contabas del jueves y del viernes. En estos días van a seguir de paro los residentes, que ellos ya habían votado un paro de 4 días sin guardia. El día jueves va a haber paro por 24 horas, que va a empezar a las 7 de la mañana y va a terminar el día viernes a las 7 de la mañana, con la marcha a las 13 horas al Ministerio de Salud. Y el día viernes se va a hacer una interpelación en el Senado, en donde se va a presentar a los diputados y senadores todo el problema que está ocurriendo en el Hospital Garrahan, para que entiendan y para que ellos, que son quienes nosotros votamos, defiendan a la salud pública y defiendan a la gente más humilde que se atiende en nuestro hospital. Georgina, muchas gracias por este tiempo, por tus palabras para Barricada TV. Y bueno, veremos cómo sigue esta situación. Gracias, gracias por defender la salud pública y defender el Hospital Garrahan, que no es nuestro, que es de la gente y de los niños. Hasta la próxima.